Bueno, pues es un enorme placer estar aquí en este espacio dentro de este coloquio, la segunda edición ya de este magno coloquio de estudios clásicos sobre los griegos. Y bueno, nos encontramos ahora en el momento último del coloquio, es el cierre con una conferencia magistral. Recordemos que nuestro coloquio ha sido Filosofía y Paideia, las cuestiones de la educación o la formación humana. Hemos tenido grandes ponencias y también grandes conferencistas, y es el turno de cerrar este evento de la doctora María Cecilia Colombani, quien es también la segunda ocasión que nos acompaña. Y me voy a permitir leer muy brevemente su currículum, un currículum bastante extenso, pero bastarán unas cuantas líneas para no dilatarnos más y darle la palabra, que será la parte más importante de esto. Entonces, la doctora María Cecilia Colombani, bueno, es doctora en filosofía por la Universidad de Morón, en Argentina, donde se desempeña como directora de la carrera de filosofía. Es también investigadora y profesora. Allí es también coordinadora académica de la Cátedra Abierta de Estudios de Género. Se desempeña también como profesora en la Universidad Nacional de Mar del Plata y es profesora invitada en la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad del Estado de Río de Janeiro, ambas en Río de Janeiro, de la Universidad Federal de Minas Gerais en Belo Horizonte y de la Universidad Federal de Ouro Preto en Minas Gerais. Todas estas en Brasil. Participa de varios proyectos de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires, como directora y como miembro de equipo. Es autora de diversos capítulos en obras colectivas y de artículos en revistas nacionales e internacionales de la especialidad. Y sus libros más recientes son Hesiodo, una introducción crítica, de Buenos Aires, en 2005; Homero, una introducción crítica, también del año 2005; Foucault y lo político, Buenos Aires, 2009; Hesiodo, Discurso y linaje, una aproximación arqueológica, que por cierto corresponde a su tesis doctoral. Esto es de Mar del Plata, en el 2016. Y libro de Impurezas, trazos de una antropología filosófica, que es del año 2019 y que escribe en coautoría con el doctor Guido Fernández Parmo. Bueno, dicho esto, yo le cedo la palabra con mucho gusto, con muchas ansias también de escucharla. Y la conferencia que nos estará dictando lleva por título Paideia femenina, los modos de subjetivación en la Grecia clásica. Doctora, bienvenida, es suyo el micrófono. Muchas gracias, querido Jairo. Te recuerdo con tantísimo cariño cuando estabas en Buenos Aires. Agradezco la invitación, perdón, y el afecto con que los colegas mexicanos me reciben siempre. Muchísimas gracias. Es un honor para mí cerrar este coloquio sobre la paideia griega. Bien. Voy a comenzar entonces con una introducción que sirve de marco general. Si el discurso es poder, en términos de Michel Foucault, entonces de él se apropia quien está mejor posicionado para servirse de algo socialmente valioso y culturalmente jerarquizado. En segundo lugar, esa apropiación discursiva refuerza, garantiza y perpetúa el registro del poder. Si el topos del discurso implica una partición binaria, el territorio del poder constituye el paradigma de esa partición. Hay distintos órdenes de poder y en virtud de ellos, unos hablan y otros escuchan. Hay deseo de poseer la palabra porque ella misma es poder y genera efectos sobre lo real. El deseo por el discurso
es el deseo por aquello que vehiculiza el sueño histórico de un determinado modelo epocal, en este caso, la consolidación del modelo de la buena esposa, que es a su vez la buena madre y la buena colaboradora en el oikos griego. Ese deseo está hegemonizado y custodiado por aquellos que pueden vehiculizar y materializar la utopía. Si el discurso es un territorio altamente defendido de posibles intrusos, ¿de qué y por qué hay que defenderlo? En primer lugar, debemos pensar en la tradicional partición binaria que el concepto de racionalidad, inaugurado en la Grecia clásica, impone. La disimetría de planos queda plasmada a partir de la consideración de la menor racionalidad de la mujer, naturalmente inferior y menos virtuosa. Calificación coherente si pensamos que la arete, la excelencia, tiene que ver con la sabiduría, con el desarrollo óptimo de la razón, facultad que hace que el hombre se constituya como tal, determinando la razón su cualificación específica. A la juventud, la mujer agrega esta natural menor racionalidad, con lo cual los elementos quedan potenciados. Si la solidaridad es racionalidad igual a excelencia, arete, este maridaje desterritorializa a la mujer del centro de la ecuación, la ubica en un segundo plano y le restringe el acceso a un doble campo, el del discurso político y el del poder que el mismo supone. Solo accede a la palabra política quien racionalmente puede sostener la materialidad del discurso. En esta línea es como la mujer queda desterritorializada del territorio político, porque éste constituye precisamente una geografía de ejercicio de la racionalidad masculina y de la facultad deliberativa. Si tomar la palabra implica cierta apropiación de un poder naturalmente atribuido a un único destinatario, entonces la producción histórica del discurso reconocerá unilateralmente un agente privilegiado, el varón. Solo él, por esa doble convergencia que venimos tematizando, racionalidad y poder, podrá sostener un discurso didáctico moralizador que funda arquetipos y modelos de acción y conducta. Este es el discurso dominante, aquel que contribuye a fundar una pedagogía femenina, una verdadera pastoral conyugal en términos de Duby, cuando analiza el escenario medieval que tantos elementos recoge
de esta paideia griega, así aparece un efecto didáctico-pedagógico, una intención moralizante que convierte al discurso en un espacio sobrecargado y saturado de consejos, recomendaciones, amonestaciones, normas, órdenes, que vamos a ver claramente en la paideia que implica Genofonte. Todo ello convierte al discurso en un vehículo transmisor de un corpus teórico y práctico de sello masculino. Así se establece una línea de cesura que opera particiones binarias. Por un lado, un discurso masculino que se impone y expone, y por otro lado, un discurso femenino seguramente llamado a circular en el espacio doméstico como espacio territorializante de la mujer. Una pastoral conyugal delinea topológicamente los espacios de fijación femenina y va a ser precisamente en Genofonte donde van a quedar delineados esos espacios, un afuera masculino y un adentro femenino, representado por el oikos como geografía de espacialización femenina. Ha quedado claro, entonces, la relación entre la arquitectura discursiva, el orden del discurso en términos de Michel Foucault, de matriz siempre política, y los modos de subjetivación, esto es, los modos en que los sujetos se construyen históricamente a la luz de prácticas sociales, entre las cuales las prácticas discursivas operan como bisagras nodulares. Como todo discurso didáctico, está destinado a encauzar conductas, a modificar comportamientos, a transformar o fijar identidades. Se trata entonces de un cierto habeas disciplinario que trabaja sobre la fragilidad femenina, sobre su precariedad ontológica. Sabemos de la natural precariedad en la calidad de ser como elemento determinante para montar una verdadera empresa moral. En este sentido, entonces, me parece que conviene revisar algunos marcos teóricos, amén del que acabo de sostener, más de impronta contemporánea, y pensar en Aristóteles. Aristóteles, entonces, el punto 2, y la representación de la mujer. A la luz del marco precedente, nos proponemos desnaturalizar ciertos ejes de configuración histórica que impactan directamente sobre la subjetividad femenina. En primer lugar, nos referiremos a las relaciones de poder que se juegan en el interior del género, vale decir, a los juegos de dominación,
a partir de la menor racionalidad femenina que venimos tematizando y que coloca a la mujer en un lugar subordinado frente a la excelencia masculina. Esta constituye nuestra primera bisagra interpretativa, reflexionar sobre la menor racionalidad en el marco de una primera construcción histórica. El fundamento de los juegos de dominación recae, siguiendo la huella de construcción clásica griega, en las diferencias entre cuerpo y alma y sus consecuencias en el plano político. Dice Aristóteles al respecto, cito, el ser vivo consta, en primer lugar, de alma y cuerpo, de los cuales el alma es por naturaleza el elemento rector y el cuerpo el regido. Pero hemos de estudiar lo natural en los seres que se mantienen fieles a su naturaleza y no en los corrompidos. Por tanto, hemos de considerar al hombre mejor dispuesto en cuerpo y alma, en el cual esto es evidente, porque en los de índole contraria o condición perversa, el cuerpo parece muchas veces regir al alma por su disposición mala y antinatural. Fin de la cita política 1254b. Conforme a lo expuesto, vemos que las aguas en materia de conducción están perfectamente delimitadas, ya que el gobierno debe ser ocupado por quien ostenta la mayor excelencia, así como el alma tiene una función rectora sobre aquello que, por su imperfección, debe ser regido. El juego se da nítidamente entre un registro activo y uno pasivo. Hay quien ejerce la acción por capacidad natural y hay quien la padece también por incapacidad natural. Aceptar estas disimetrías que la misma naturaleza impone es prudencia. El propio Aristóteles trabaja en diferentes órdenes de relaciones disimétricas para abonar su posición en torno a la superioridad de aquellos que ostentan la mayor racionalidad como forma de la arete. Así, cito, resulta manifiesto que es conforme a la naturaleza y conveniente que el cuerpo sea regido por el alma y la parte afectiva por la inteligencia y la parte dotada de razón, mientras que la igualdad entre estas partes o la relación inversa son perjudiciales para todas. También esto es igualmente válido para el hombre y para los demás animales, pues los animales domésticos son mejores por naturaleza que los salvajes, y para todos ellos es mejor vivir sometidos a los hombres, porque así consiguen su seguridad. Asimismo, tratándose de la relación entre macho y hembra, el primero es superior y la segunda inferior por naturaleza, el primero rige, la segunda es regida. Fin de cita política 1254b. El mismo Aristóteles se pregunta por la excelencia o no de la virtud a propósito de niños y mujeres.
¿Tienen también ellos virtudes? ¿Debe ser la mujer morigerada y fuerte y justa? ¿Es el niño licencioso o morigerado o no? Y en general hay que estudiar la cuestión respecto del que manda y del que obedece y ver si ambos tienen la misma virtud o virtudes diferentes. Fin de la cita. Político 1259b, 1260a. Ese es el enclave de una nítida partición que espacializa distintas tecnai, herramientas y expectativas de acuerdo a la excelencia de dicha facultad. El marco precedente sirve de fundamentación de una estratificación en el ejercicio de la arqué del poder y permite visibilizar los los procesos de construcción de los juegos de dominación. Tercer punto, Jenofonte y la paideia femenina. El intento del presente segmento consiste entonces en pensar la espacialización discursiva de la mujer desde una perspectiva histórico-política. Nos proponemos problematizar en última instancia los ámbitos de saber-poder que han resultado funcionales al desvelo histórico de construir un modelo de identidad femenina en la Grecia clásica. Partiremos entonces de la arqueología. Estoy pensando en la arqueología Foucaultiana como modo de indagar un cierto objeto de problematización. La tarea arqueológica visibiliza, siempre en sentido Foucaultiano, aludo, visibiliza la consolidación de capas o pliegues que consolidan una cierta espesura de saberes, prácticas y discursos que van construyendo una determinada experiencia en torno a un objeto e instituyendo la urdimbre y malla de representaciones que ponen de manifiesto los juegos de poder que posibilitan una cierta emergencia. Desde este marco teórico, desde este último marco teórico que caracteriza el actual segmento de la charla, proponemos problematizar la configuración de la identidad femenina en el económico de Jenofonte, visibilizando el registro de la mujer en relación a la asignación de los espacios genéricos y a los espacios asignados de saber, poder. Jenofonte parece constituir un hito en la historia de la paideia femenina. La educación de una mujer, de una joven, parece ser una preocupación política a partir de las actitudes que le conciernen, tal la traducción de Jenofonte, por naturaleza, y que el corpus genofonteo permite inferir. El discurso que se produce epocalmente
y que circula socialmente, constituye así una herramienta política de consolidación de un modelo de género. Nuestro intento responde siempre a un interés político de desmontar una cierta construcción y de naturalizar o deconstruir la cartografía, la usina subjetivante para pensar siempre nuevas formas de representación, nuevos logoi y nuevas identidades. La educación de la esposa, en el ejemplo de Iscómaco, dentro del económico, es una magnífica oportunidad para analizar el rol del marido y de la mujer en el marco de la sociedad conyugal. El texto resulta paradojal en más de una oportunidad. En un punto, Iscómaco alude a la igualdad al interior de la pareja conyugal cuando dialoga con Sócrates, pero ese estado ideal se da luego de un inicio relacional de marcado registro disimétrico que territorializa al marido a un topos singular y a la mujer a otro, de marcado estatuto desigual. Este es nuestro primer propósito en la lectura genofontea, ver cómo juega esa tensión igualdad-desigualdad en el primer momento didáctico. La pregunta socrática de cómo ha llegado Iscómaco a lograr el reconocimiento de los ciudadanos transita por la cuestión de su ocupación. Cito las palabras de Sócrates: ¿dónde pasas tu tiempo y en qué te ocupas? Me gustaría mucho aprender de ti lo que haces para que te llamen bello y bueno. Fin de la cita. Económico 7.2. Esta preocupación se relaciona directamente con la idea de que la administración del hogar, del oikos, supone una larga y sostenida permanencia en él. La primera sorpresa llega cuando Iscómaco responde, cito, yo no permanezco jamás en casa, pues, agrega él, para los asuntos domésticos, mi esposa es muy capaz de dirigirlos completamente sola. Fin de la cita 7.3, siempre del económico. La mujer aparece entonces como una discípula perfecta en la medida en que ha sabido captar con excelencia las enseñanzas de su marido. La dirección de la casa puede con confianza recaer en la mujer. No obstante, el proceso de aprendizaje ha supuesto un largo periodo de atención y ocupación, epimeleia. El juego de preguntas y respuestas que Sócrates sostiene con Iscómaco indaga precisamente en la cadena de responsabilidades en torno a la educación de la mujer, devolviendo la preocupación que ello implica. Sócrates expresa su deseo de saber, cito, si eres tú mismo
quien ha instruido a tu esposa y la has transformado tal como ella debe ser, o si, cuando tú la recibiste de su padre y de su madre, ella sabía administrar los asuntos que le conciernen. Fin de la cita 7.4. La educación de una joven parece ser una preocupación familiar y parece haber un horizonte de actitudes que le conciernen, con lo cual podemos inferir que esta paideia femenina responde a la empresa moral de desenvolver las potencialidades que la joven posee en su propia condición femenina. En este sentido, la praxis educativa es teleológica y persigue el fin de hacer de la joven una buena esposa. No obstante, la respuesta de Iscómaco pone en evidencia la tarea pedagógica del conductor por excelencia, el marido. Dice el interlocutor socrático: ¿qué podías saber, Sócrates? Respondió Iscómaco. Cuando la recibí, no tenía aún 15 años cuando llegó a mi casa. Ella antes había vivido estrictamente vigilada a fin de que no viera ni oyera y cuestionara lo menos posible. Fin de la cita económico 7.5. La edad de la joven es determinante en el dispositivo político-educativo porque habla de la absoluta maleabilidad de quien no está formado aún y puede serlo de la mano de un recto conductor. La joven es una materia virgen para ser constituida subjetivamente, moldeada tecnológicamente conforme a un telos, a un fin. La recomendación es siempre clara al respecto de la disimetría de edad. Otro aspecto de la cita enfatiza el dispositivo de control que venimos persiguiendo. En el oikos paterno, la joven permanece vigilada como modo de custodiar su formación. Apenas un par de nociones y habilidades conforman el bagaje con que la joven arriba al oikos conyugal. Habilidades suficientes, según el parecer de Iscómaco, a propósito de la respuesta que él le da a Sócrates. Cito: no era suficiente, a tu parecer, que al entrar a mi casa supiese a lo sumo hacer una manta con la lana que se le pusiera en mano y que hubiese visto cómo se le distribuye la tarea a los sirvientes. En cuanto a la sobriedad, Sócrates, continúa Iscómaco, se la había formado muy bien y es, a mi modo de ver, una excelente enseñanza para el hombre y la mujer. Fin de cita económico 7.6. Revisemos la cita. En primer lugar, el tejido se perfila como una actividad femenina
por excelencia, inscrita en el imaginario de la mujer desde muy joven. Sin duda, la metáfora del tejido como marca de la ficción femenina ha sido, ya desde el mito, una huella primera de identidad genérica. No nos olvidemos que tanto en Teogonía como en Trabajos y Días, Hesíodo repite esa indicación de enseñanza del tejido a Pandora por parte de Atenea. Una perfecta mujer, aquella mujer tejedora que inaugura un modelo femenino, no solo en los aspectos exteriores e interiores que ficcionan modos de subjetivación, sino el propio destino laboral de la mujer, labores y tejidos como actividades antinomádicas por excelencia, en tanto implican cierta inmovilidad, fijación de los cuerpos en el espacio, así como cierta gestión celular, privada, interior, al interior, valga la redundancia, del oikos. En segundo lugar, hay una exigencia interesante que ubica a la mujer en ese plano más igualitario que posteriormente parece ocupar y que constituye el núcleo de nuestra preocupación, ya que tensiona la disimetría inaugural. Es necesario que aprenda a gobernar a otros que de ella van a depender. En realidad, el proyecto político es construir una sinergos, una colaboradora, alguien que labore junto al varón. En realidad, el oikos aparece como una estructura compleja y su organización implica una ajustada puesta a punto de roles y funciones donde los juegos de poder resultan emblemáticos. La mujer debe aprender a mandar en esta cadena de control, vigilancia, que parece instaurarse como modelo de administración, Cresis. En ese sentido, adquiere frente a sus gobernados un registro de poder que, si bien nunca equiparará el estatuto político del varón, sí habla de cierta fractura en un dispositivo hegemónico de sesgo masculino que parece atravesar la lectura clásica del mundo griego. En tercer lugar, hay una observación que se vincula directamente con el eje anterior. Para ejercer cierta forma de dominio, es necesario dar pruebas de rectitud. Se la había formado muy bien en el hogar paterno. Esta es la clave del ejercicio del poder, ya que su puesta en juego implica la constitución de uno mismo como sujeto de bien. Solo la educación paterna, que Iscómaco sabrá completar, hilvanando, tejiendo el tapiz de pedagogos que toda joven esposa requiere, ha podido devolver
tempranamente una niña de bien. Este es solo el comienzo. El tiempo y el marido harán lo que sigue. Sócrates lo advierte, cito, pero ¿eres tú el que has instruido a tu mujer y la has vuelto capaz de los cuidados que le atañen? Fin de cita. Una vez más, la empresa subjetivante pone al marido en el lugar del artífice de lo que una mujer es capaz de ser. Esto es aquello que le corresponde. Hay un horizonte de deber ser en el comentario. En otros pasajes del texto retorna esta idea de lo que concierne a la mujer. La empresa no es menor y en el éxito de la misma se juega ni más ni menos que la adecuada administración de Oikos, experiencia isomórfica de otras administraciones más complejas aún, como la administración de la polis. Sabemos del parentesco estructural entre oikos y polis y cómo la primera resulta un banco de pruebas de la posibilidad de gobernar la segunda. Quizás por ello, Iscómaco implora a los dioses, como suele hacer un griego cuando la empresa que lo convoca lo amerita. Los dioses ampararán a Iscómaco en su tarea pedagógica y a su mujer en la capacidad receptora de dicha empresa. Las cartas están echadas y los roles consolidados. La paideia femenina opera binariamente. Hay un educador activo, depositario del saber y capaz de transmitirlo, de enseñarlo, de convertirse en maestro, que implora por su éxito en la instrucción, ya que de él depende la excelencia de la empresa, y un educando en vías de formación que vela por su receptividad, aún ante el asombro del propio Sócrates, que interroga a Iscómaco si su mujer santificaba y hacía las mismas plegarias. Hasta aquí, entonces, he querido transitar el texto de Iscómaco, algún aspecto del texto de Jenofonte, y paso directamente a las breves conclusiones. La historia nos interpela, nos convoca a lecturas siempre novedosas, vigentes y de actualidad. La tarea resistencial a ciertos montajes de producción es siempre la tarea de descolonización de una representación colonizada por las disimetrías cristalizadas de poder. Descolonizar la huella femenina es deconstruir su ficción histórica, es problematizar su estatuto de menor racionalidad, de eterna menor de edad,
de discípula que acompaña en el interior de una sociedad que la ha mirado desde cierto lugar y el propósito es desnaturalizar esa geografía de representación que es siempre una representación ético-política. Entonces, nuevas miradas se alzan, nuevos discursos airean las representaciones y nuevas instalaciones desafían las cristalizaciones ahistóricas. El abordaje que hemos intentado en torno a la mujer constituye una tarea que nos lleva a saber más de nosotras mismas como colectivo potente. La idea ha sido transitar el conglomerado mítico, histórico, mítico, en la alusión a la Pandora hesiódica y buscar en su espesura, en la espesura del conglomerado, las marcas de lo femenino, la representación que constituye esas capas, suelo, sobre el que sedimentan ulteriores miradas. Quizás sea esta representación la primera mirada, la representación mítica, la primera mirada que encierra un gesto de violencia en torno a lo femenino. El ideal de mujer no ha sido poca cosa en la fecunda vidriera de los ideales a alcanzar y ha conocido el largo y prolijo camino de su construcción, el laborioso e intencionado conjunto de tecnai, de herramientas que han contribuido a su plasmación histórica. La pedagogía femenina responde entonces a una ingeniería que funda un determinado ideal. Todo ideal modela la voluntad, conduciéndola a un determinado logro. ¿Cómo no esmerarse en una pedagogía que garantice su circulación? ¿Cómo no convertir a esas jóvenes esposas como los viejos mancebos en el epicentro de una mirada social, en un banco de pruebas, tal como ocurriera en la Grecia clásica? En efecto, primer banco de pruebas para valores y modelos que luego se propondrán a las otras mujeres. La mayor racionalidad del varón lo habilita, como hemos dicho, a una eficaz formación y lo exime de una asistencia crónica. Más vale, la historia lo ubicará en el rol del asistente, del guía. Destino público abierto de conducción y responsabilidad máxima. Gran destino político cuyo efecto performativo rozará la más amplia geografía, la polis en su conjunto. En cuanto a la joven,
su destino parece jugarse en otros topoi dominantes. Por ejemplo, el matrimonio y la vida intramuros. Nunca la arena política, reservada a ese sujeto ético-político que la Grecia clásica pariera con éxito. Desmontar este tipo de construcción, desnaturalizar los ideales cristalizados, nos hacen siempre más libres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora, por esta increíble, inmensa conferencia que se aviene muy bien con lo que hemos estado viendo en este coloquio, precisamente la cuestión de juntar filosofía y paideia es no únicamente revisar esos modelos educativos, pedagógicos, sino también poder observarlos desde ese enfoque crítico propio de la filosofía, para en muchas ocasiones poder no solo cuestionarlos, sino incluso desmontarlos, que es un tanto a lo que ha apuntado usted con su conferencia. Eh, y bueno, yo quisiera invitar a los presentes, tanto quienes nos acompañan aquí en la sala de Zoom, como aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que puedan elaborar sus comentarios, sus preguntas para la doctora. Estoy seguro de que hay muchísimo sobre lo que podemos dialogar en este rato que nos queda. Y muy brevemente, en lo que van elaborando sus preguntas, sus comentarios, señalar unas cuantas cosas que mencionó que me parecen bastante importantes. Lo primero es esa trabazón entre el discurso y el poder, esa apropiación discursiva se elabora como un registro del poder y que aquí viene asentado a ser un lugar de inscripción para la mujer, un lugar donde se la fija, se la identifica y que nos hace notar cómo en la Grecia clásica hay toda una pedagogía femenina que tiene que ver con esto, el espacio discursivo o el espacio que se abre a través del discurso y cómo en ese espacio sobresaturado, como decía usted, se encasilla la identidad de la mujer, que por cierto nos abre un espacio no solo discursivo, sino también un espacio físico incluso, ¿no? Ese adentro del hogar y ese afuera del espacio político en donde solo participa el varón, el hombre. Y que en ese sentido, también encasillada bajo la figura de la esposa, la mujer viene a cumplir el lugar del paidós, del infante, de quien merece instrucción, mientras que el esposo es el pedagogo, ¿no? El que posee el discurso, el saber, el poder también para instruir a la mujer y poder, pues con mayor fuerza, fijarla en una posición. Y bueno, por último, señalaría precisamente cómo este dispositivo de control, de poder, el discurso, funge también y sobre todo como un dispositivo de subjetivación, entre otras tantas formas en las que se va expresando, cómo crea una subjetividad propia de la figura femenina, de la mujer, eh, que implica su movilidad, ¿no? Más bien su fijación en contra de la movilidad del varón, que es quien tiene esa Exacto. posibilidad de moverse, ¿no? Moverse en el espacio público y la mujer queda recluida en el espacio no público, el espacio privado del hogar. Pareciera que ahí tiene cierto poder restringido, en realidad es solo como una especie de reflejo del poder del varón, ¿no? Entonces, pues son todas estas cuestiones que usted nos trae aquí para pensar eh, y que pues, nos hacen justamente reflexionar en torno a cómo la paideia, por mucho que se pueda pensar pues tuvo unos grandes aportes en general para la cultura de la Grecia clásica, más en general para la cultura occidental. Ok, si la paideia también en tanto formación discursiva implicó una exclusión que pues son como las sombras de esta paideia, de este ideal formativo, ¿no? Una paideia también no solo forma ciertas identidades de manera positiva, podríamos decir,
sino también abre todo un espacio de exclusión, ¿no? Lo que queda ahí afuera, lo que es menor, lo que está supeditado a un poder mayor, y esto es importante pensarlo. Entonces, bueno, con esta breve síntesis quería retomar unos puntos que me parecían sumamente importantes. Y bueno, Gracias, yo abro, muchas abro el gracias. micrófono. Gracias a usted, doctora. Y bueno, abro el micrófono para que eh, puedan comentar sus dudas, inquietudes, comentarios. Adelante. Pueden levantar la mano o encender directamente su micrófono y participar. A ver si tenemos en el chat también. Ahora reviso y vamos viendo. Hay una amiga mía de la Argentina a quien le voy a agradecer su presencia. Ok, buenas tardes, doctora. Muchas Buenas gracias por tardes. la brillante disertación que nos ha dispensado este día y que cierra de manera muy digna este coloquio. Yo quisiera plantear no tanto hacia el pasado, porque ciertamente a veces somos demasiado idealistas o somos demasiado empáticos con Grecia y no alcanzamos a observar esos lugares oscuros. Yo más bien quisiera hacia el presente, o sea, ya hay algunas líneas que podamos nosotros observar que estén de alguna forma desmontando esas construcciones que son milenarias, por supuesto, ¿no? En donde la condición femenina ha sido excluida, pero que al mismo tiempo no estén cayendo en una especie de trampa discursiva de poder que, si bien parece que liberan a la mujer, en realidad terminan por someterla a nuevas formas de sujeción y de exclusión y por supuesto de dominio. Si usted ya ve en este contexto en el que nos estamos moviendo alguna especie de directriz respecto a esas discursividades que tendrían que desmontar por una parte, ¿no? Pero por otra parte, sin duda alguna, liberar a la mujer de otra serie de sujeciones que podrían darse. No sé si podría ampliar en ese tenor. Gracias, doctora. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por tu pregunta. Gracias por tus consideraciones y gracias por un planteo tan lúcido. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay avances críticos, por supuesto, que hay tarea de deconstrucción, que hay espacios de descolonización de los ideales cristalizados, pero que hay también riesgo grande de quedar preso de nuevas cristalizaciones a partir de fundamentalmente cierto ejercicio del poder y de esa ecuación entre discurso y poder que se convierte en formas muy fundamentalistas y que por ende no contribuyen a formas de la liberación, como vos bien lo estás viendo. Me parece que la tarea de la resistencia, si estamos pensando que los enfoques críticos tienen que ver con fracturar los dispositivos para que se generen el campo de emergencia de nuevas subjetividades,
Esto tiene que ser, a mi criterio, en el marco de la aceptación de las diferencias. Todas formas hegemónicas de construcción de las subjetividades se vuelven peligrosas. Me parece que la verdadera deconstrucción crítica está en abrir el intersticio para la pluralidad de nuevas subjetividades. No sé si vamos en ese camino. Yo creo que es el camino que hombres y mujeres nos debemos. Porque si yo he trabajado una usina productora de subjetividad femenina, hay también usinas productoras de subjetividad masculina, y el hombre ha sufrido mucho en sus propias cristalizaciones sustancialistas. Yo creo que el montaje debe ser deconstruido tanto en unos como en otros. La fractura del montaje es lo que permite la construcción de nuevas subjetividades en la diversidad. Gracias, Oscar, por la pregunta. Espero haberte contestado. Micrófono, doctor, está apagado. Y muy clara, muy lúcida la respuesta, aunque al mismo tiempo apertura otros espacios de reflexión, precisamente, ¿no? Porque tendríamos que pensar entonces en esta condición de la discursividad, que si bien encuentra la fractura, que si bien quiebra la supuesta solidez de una construcción, no obstante, de pronto tiende también a convertirse en una cuestión hegemónica. Exacto. Y por lo tanto sucede lo contrario, o sea, que en lugar de liberar se vuelve opresiva o dominante, y ahí habría que ver, o sea, de qué tipo de discursividad más o menos, o cómo se ejercería esa discursividad más bien, ¿no? Para no llevarla ya a esa condición de hegemónica, de dominante y por lo tanto de opresiva, sin duda alguna. Eso me parece que sería muy interesante de plantearlo. De acuerdo. Bueno. Totalmente de acuerdo. El tema es ver qué contradiscurso en realidad abre el intersticio sin volverse el mismo hegemónico, porque entonces es antipolítico. Porque tomo lo político en sentido Foucaultiano. Esto es la posibilidad de transformar algo de lo real. Los discursos hegemónicos en realidad obturan la posibilidad de alguna transformación posible. En ese sentido, me parece que el gran desafío es crear nuevas formas discursivas, nuevas formas de poder que puedan, al tiempo que desnaturalizan, al tiempo que deconstruyen, abrir los espacios para volvernos más libres y sobre todo más felices
en el marco de un mundo que se ha vuelto casi inhabitable. Yo creo que tenemos que generar las condiciones de posibilidad de un microclima más saludable para la vida. Esa es la tarea. Y creo que en eso se tiene que jugar la resistencia. Gracias, Oscar. Gracias. Digo, hay otros compañeros que quieren participar y no quiero abusar del tiempo ni la palabra. Adelante, No hay gracias. problema. No hay problema. Voy a dejar mi mail para que sigamos Claro, conversando. gracias. No, gracias a vos, Oscar. Muchas gracias por este intercambio. Empiezan a salir cosas bastante interesantes y, como ha dicho el doctor, dan para seguir dialogando y conversando mucho, pero vamos a escuchar a Elvia, que tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Ella es mi amiga de Argentina. Bienvenida, Elvia. No, pero no voy a hablar como amiga, sino como académica. Me encantó tu conferencia, objetivamente hablando, te lo digo. Muy sanadora también tu última reflexión. Yo simplemente te quiero preguntar, lo podemos charlar después y nosotros tenemos hasta audios, ¿verdad? Tenemos Sí. WhatsApp. Sea sátira o contrasátira, porque está discutido. ¿Qué te parece el catálogo de las mujeres de Simónides de Amorgos, ya que hemos estado hablando de la mujer? No lo tengo demasiado presente. No lo he trabajado. Decime un poco en qué línea va. La va comparando con 8 animales. Entonces Bueno. empieza, no seas yegua, la yegua déjasela a los políticos porque resultan caras, necesitan muchos afeites, etc. La compara con 2 elementos de la naturaleza, que no sea como el mar porque es inestable. Que el mar... Bien. Termina con, tiene que ser una abeja. Bien. ¿Ok? Perfecto. Bueno, Macanudo. no importa. Gracias. Gracias por enseñarme, Elvia. No lo tenía presente. Te contesto. Me parece una perla. Me parece una perla en esta propuesta arqueológica de la que yo hablé, de recorrer discursos en profundidades de excavación para situarnos en esas capas de representación femenina. Y de lo que me contás aparecen 3 cuestiones. Primero, la animalización de la mujer, que no corresponde solamente a este texto, sino que vos y yo conocemos cuánto hay de la animalización de lo femenino en el propio Genofonte, en esta económica que yo traté. Hay una metáfora en torno a la conducción que tiene que ver con la doma, que en última instancia la tarea de educación tiene que ver con poder domar a un potro, como el hombre de campo doma a su potro en un juego de similitudes entre la conducción femenina y la doma del potro. En segundo lugar, aludiste a elementos de la naturaleza y aludiste a la inestabilidad del agua. Magnífico. ¿Por qué? Porque
en la tensión cultural entre naturaleza, en la tensión antropológico-cultural entre naturaleza y cultura, la mujer está más cerca de lo natural y el hombre está más cerca de la producción cultural. La inestabilidad es, por otra parte, una característica de las mujeres. Este trabajo es mucho más amplio. Yo he querido llegar a la consolidación del ideal de la buena esposa en el medioevo cristiano, y allí el tema de la inestabilidad femenina es fundamental para trabajar sobre esa inestabilidad. ¿Por qué? Porque carece de ese registro de racionalidad que le permite detenerse y hacer foco sobre el objeto que hay que pensar. Entonces, la volatilidad femenina, esa inestabilidad, exige toda una tarea de conducción en manos fundamentalmente de los moralistas cristianos. En cambio, el hombre, a partir de su racionalidad, es, en última instancia, el que puede alcanzar el objeto a conocer. El tercer elemento que recojo es el final, la referencia a la abeja, porque esto no es otra cosa que la construcción de lo que constituye la esposa Melisa, la esposa trabajadora en la colmena. La metáfora de la colmena aparece en Jenofonte, aparece abundantemente en Platón también, y en última instancia, lo que esto representa, vuelvo a la referencia arqueológica, es poder subsanar todos los elementos negativos propios de que las mujeres seamos la funesta estirpe de las mujeres descendientes de Pandora. Eso es lo que hay que arreglar. Esa es la que tenemos que nos interpela, porque somos una extraordinaria maquinaria de construcción de otredades. Vuelvo de algún modo a la conversación con Oscar. El gran desafío es crear ese topos, ese territorio donde podamos convivir con la diferencia, con la diversidad, sin que la diferencia resulte fantasmagórica, amenazante, sean las diversidades que sean. Lo que ocurre en esas usinas productoras del ideal, de los ideales, primero, una referencia nietzscheana, y es recordar aquella expresión de Nietzsche en la genealogía de la moral, cuando dice:
cuánto dolor y sangre ha corrido por debajo de la construcción de los ideales. Y en segundo lugar, entender que ese ideal convertido en mismidad tiene siempre un espejo invertido en donde mirarse. Ese es el otro. Gracias por tu reflexión. Gracias a usted, doctora. Nada más para nuevamente cerrar, me parece importante esta reflexión que ya se venía trabando ahora que dialogaba con el doctor Oscar, de cómo hacer ahora en estos términos, más bien cómo realzar o liberar la figura femenina y en general toda diferencia sin traer estas diferencias a lo mismo, ¿no? Sin negar la diferencia primero, pero tampoco sin devolverla a una identidad, ¿no? La identidad de lo mismo, de lo hegemónico. Bien, Y bien. en torno a eso tengo una pregunta, pero la haré ahorita un poquito más adelante. Creo que el doctor Josué encendió su cámara. No sé si gusta comentar algo, preguntar algo, doctor. Adelante. Sí, gracias, Jairo. Volví a apagar el micro porque aquí enfrente pasan los camiones, pasa el carro de la basura, del gas y, y siempre Como que... telón de fondo. Sí, 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 exactamente, ¿no? Doctora, pues agradecer antes que nada su lúcida participación. Aguijonea muchas cosas, muchos hasta arquetipos mexicanos, hasta paradigmas propios de acá de México, y que ahora estamos muy atentos a esos aguijones que nos llevan a pensar estos puntos. Por ejemplo, ahora que trae a colación esta frase de Nietzsche, que es del segundo tratado, Sí. de la genealogía de la moral, y que me encanta ese tratado y esa frase que usted comenta, y que a continuación, un poco antes, dice que lo que debe permanecer en la memoria debe de doler, ¿no? Entonces, allí yo me detengo y pienso en una idea que ya vengo manejando desde hace algunos meses sobre el origen del valor y el valor del origen, ¿no? Que mismo Nietzsche nos propone allí. Entonces, la pregunta que me hago constantemente es, ¿qué nuevo valor se está gestando en torno a lo femenino y a lo masculino? ¿Sí? ¿Y qué estrategias a lo mejor tenemos que descubrir, tenemos que pensar que no hemos visto, que están en lo oculto y que están como determinando estos valores ante los cuales ahora estamos nosotros pensando? De pronto sospecho un poco y pienso que la agenda del pensamiento nos la están poniendo algunos algunas otras efigies, algunas otras figuras, y que en primera instancia deberíamos de estar atentos a eso, ¿no? A no repetir la historia, no repetir los paradigmas, y por eso me llama mucho la atención lo que usted menciona y lo que menciona Nietzsche. Gracias, doctora. Gracias a vos, Josué, por la reflexión. Me parece fantástico lo que decís. Hay que estar atento, muy atento, porque lo que no podemos hacer es repetir la historia, es repetir la cristalización del arquetipo, porque sabemos que el arquetipo ha dejado afuera la diferencia y ha producido mucho dolor, tanto de hombres como de mujeres. En segundo lugar, ¿frente a qué valor
nos estamos asomando? No lo sé. Creo que se está gestando. Creo que filosóficamente voy a volver a Nietzsche y a todo el legado post-nietzscheano que ha atravesado el 20 y que sigue atravesando la filosofía. Creo que el punto de la muerte de Dios, en tanto muerte de un fundamento cristalizado, es lo que ha oxigenado el territorio para poder pensar formas móviles, sentidos múltiples, para poder pensar la emergencia de la diferencia en última instancia. Creo que era necesario una muerte de ese tipo, que creo que hay que ponerla en la muerte de toda arjé, de todo principio fundante y sustancial que excluya la diferencia. Acontecido el parricidio, yo soy optimista de que se esté generando un campo propicio para nuevas formas discursivas, para nuevas formas políticas, para nuevas formas, aunque esto tiene sus vaivenes, todo tiene sus vaivenes, porque en realidad, caminamos sobre arenas movedizas, pero en esas arenas movedizas el desafío es la construcción de sentidos posibles que no se vuelvan hegemónicos y excluyentes. Gracias, Josué. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por sus respuestas. Y aquí tiene la mano levantada. Roberto Valdés, adelante. Muchas gracias. Buenas noches y fabulosa su presentación. Gracias, querido. Iluminadora en muchos sentidos, cuestionadora en muchos otros, que me parece importante. Yo me quedé mucho con esto de las mujeres como aquellas que tienen capacidad suficiente para ser aprendices del varón, ¿no? En ese sentido siempre se conserva la jerarquía. Y yo, mientras escuchaba, me preguntaba si lo que está de fondo es una categoría de función. Es decir, pienso en otras propuestas que de ordinario se han levantado como si hubieran tenido una visión más optimista respecto de las mujeres, y pienso que no tan claramente superan digamos, esa categoría de función. Pienso, por ejemplo, en Platón. Platón, como igualdad de naturaleza de las mujeres, pero es de cara a la necesidad de fortalecer militarmente al Estado. Entonces, en la gran casa, que aparte para él tiene todo el sentido porque todos son hermanos y demás, por esto de la comunidad de las mujeres, es la gran casa, ¿no? El gran oikos, ¿no? Entonces la mujer sigue siendo pensada, las mujeres siguen siendo pensadas bajo la categoría de función, ¿no? Mismidad de naturaleza de cara a que fortalezcan el Estado, militarmente, no de cualquier fortalecimiento, ¿no? Bueno, o para abastecer al Estado, ¿no? De hijos, ¿no? Sí. Entonces,
pensaba que quizá mientras no se rebase ese esquema, sería impensable la creación de nuevos espacios. Lo menciono porque incluso en el mundo contemporáneo se disputa como terreno de ciertas lecturas del feminismo la conquista de espacios típicamente opresivos, ¿no? Es decir, ser presidenta, ser empresaria y ser este tipo de cosas que no cuestionan relaciones de poder, pero permiten Exacto. participar del poder, ¿no? Y me preocupa respecto de la antigüedad porque muchos movimientos o filósofos que han sido leídos como aparentemente afines a la problemática de las mujeres podrían resultar mucho más conservadores de lo que parece, ¿no? Ya mencioné a Platón, desde luego está Aristóteles, pero más claramente o más preocupante me parece en el caso de filósofos como los cínicos. Ahí hay como disputas historiográficas importantes. Hiparquia, por ejemplo, en su biografía dice que se convirtió al cinismo por el fuerte amor a Crates, ¿no? Y hay fragmentos de Hiparquia que dicen que ella fue un segundo Crates, ¿no? Porque pudo aprender la doctrina cínica digamos, como debía ser, ¿no? Pero dentro de su misma biografía se menciona a ella en una disputa con otro filósofo, en donde él le dice, esta es la que abandonó la lanzadera en el telar, y ella dice, soy yo, o te parece que tomé una decisión equivocada al dedicarme a mi educación. Y ahí, digamos, pareciera una pugna dentro de los propios cínicos, porque según la primera lectura, ella podría haber contestado, es que te parece que estoy mal al haber seguido a Crates, pero no contestó eso, contesta, he tomado una mala decisión al dedicar el tiempo que iba a perder en el telar en mi educación, ¿no? Entonces, me parece, este ejemplo u otro de alguna epicuria, por ejemplo, Leontión, que escribe contra Teofrasto y tenía actividades libres sexualmente hablando en el jardín, y Epicuro se muestra preocupado porque ella no se ciñe a las reglas del jardín, ¿no? Bueno, en estos dos casos específicos, podría pensarse que una atención más puntual a estos aspectos de la biografía de estas filósofas permite ver en ello un espacio de ruptura que choca con la historiografía típicamente patriarcal. Sí, yo creo que sí. Indudablemente, dos cosas. En primer lugar, me parece un hallazgo para mí, que no lo había pensado y lo tomo de vos a través de tu pregunta, que es la categoría de la función. Me parece un hallazgo en el sentido en que los procesos de liberación van a tener que ver necesariamente con un replanteo de esa categoría, porque la función ha estado naturalizada y fijada a dos cosas: naturalizada y fijada a la naturaleza. Se ha dado en el montaje histórico una alianza indisoluble entre función y naturaleza. Y ese maridaje, a su vez, se ha naturalizado, con lo cual se ha perdido de vista que era una construcción. Por lo tanto, impecable que hay que revisar la categoría de función. En primer lugar, eso, para volverse de algún modo contrafuncional y desmontar ese maridaje cristalizado. Los ejemplos que diste
en torno a los cínicos, a las, cuando lo has sacado de Platón o de Aristóteles, me parece que han sido mujeres que rompieron la hegemonía patriarcal y yo diría, volvería a Foucault, a quien me dedico, claro está, y a quien utilizo para retornar al mundo griego. Yo lo pondría en el lugar de mujeres que han fracturado el dispositivo porque se hicieron cargo de sí mismas. Creo que lo que está puesto en juego es el concepto que en un principio es de matriz masculina, pero que ellas se han apropiado en esas filósofas que pudieron romper el montaje. Y es el concepto de epimeleia, de hacerse cargo, de tomarse bajo la dirección de uno mismo, de cuidarse en el sentido de poder responder por la propia acción, de volver sobre sí. Cuando uno puede volver sobre sí, no hay retorno, porque al volver sobre sí, el próximo paso es el hacerse cargo de uno mismo. Si no, algún otro se va a hacer cargo. Y ahí aparecen los juegos de dominación, los juegos de jerarquía en las relaciones de poder. La clave, yo creo que ese fue el retorno de Foucault a los griegos. Pensar una estética de la existencia. Eso supone el hacerse cargo de uno mismo. Y cuando esas mujeres fracturaron el dispositivo, se apropiaron de esa categoría de la función para volverse contrafuncionales y de esa categoría de la epimeleia para hacerse cargos de sí misma. Entonces se produce un saber. Gracias, muchas gracias por la pregunta, Roberto. Si quiere decir usted algo más. No te oigo bien. Está el micro apagado, Roberto, pero no sé si quieras agregar algo ahora. Si... Muchas gracias y me deja maravillado su respuesta. Muchas gracias. Gracias. Me encantaría estar ahí. Muchas gracias a ustedes por el enorme afecto con el que me han recibido. Cada pregunta la he vivido como una forma de afecto. Placer, doctora, y bueno, ya nos estamos acercando al cierre de este evento. No sé si todavía hay alguien más que quiera comentar o preguntar algo, podría hacerlo de manera muy concreta, por favor. Si no, vamos a ver el cierre. Sí, gracias Jairo por proporcionarnos la palabra en estos últimos momentos. Doctora María Cecilia Colombani, pues un placer, un verdadero placer escucharle
agradecerle infinitamente su disposición, su entusiasmo para participar con nosotros en esta segunda sesión, en esta segunda, en este segundo coloquio internacional. Gracias a Jairo por tener el tino de conocerla y de ser el vínculo con usted. La verdad es que estamos muy complacidos con su presencia. Doctor Roberto Valdés, qué gusto tenerte acá, escucharte. Doctor Marcelo Pérez, ojalá andes por allí todavía. Un gusto escucharte también, doctor Mariano. Oscar, gracias por su apoyo. Jacinto, que anda por aquí, un chavo aplicado también, siguiendo los pasos no solamente de la academia, sino también de la organización. Doctora Elvia Aide Di Fabio, un gusto escucharla, conocerle. A nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, quiero agradecerles su participación, su tiempo, también a nombre de la Facultad de Humanidades, por medio de la directora Beatriz Durán, les hacemos extenso un caluroso saludo, un agradecimiento. Por parte de la coordinación de la licenciatura en filosofía, la doctora María Luisa Bacarlet también les agradece bastante. A nombre del cuerpo académico, filosofía del mito, religión, literatura, educación, desde una perspectiva ética, pues nos encontramos aquí presentes el doctor Oscar Juárez, el doctor Mariano Rodríguez, su servidor, que somos quienes colaboramos en este cuerpo académico de reciente formación. Hay algunos otros elementos, el doctor Federico Malaquías, el doctor Noé Epifanio, que participó en la mañana. Alguien se me escapa por allí del cuerpo académico, el doctor Francisco González, también. Rosas. El doctor Alfredo Rosas también, por supuesto, que está organizando un coloquio en conjunto también para octubre sobre el Círculo Eranos. Ya les haremos llegar también la convocatoria. Pues a nombre de todos ellos, agradecemos a todos los ponentes nacionales e internacionales, a los alumnos que hicieron su servicio social con nosotros, a todos los moderadores, a todos los que están presentes en las redes sociales por su entusiasmo. Hemos escuchado trabajos de excelente calidad y no nos queda más que invitarlos para nuestros próximos eventos académicos. Tenemos ya planeados algunos otros elementos, un diplomado, el tercer coloquio internacional para el próximo año. El próximo lunes ya nos vamos a sentar para empezar a organizarlo, entonces pues ya estamos trazando bastantes cosas. ¿Qué más les puedo decir? Un verdadero agradecimiento a nombre de todo el equipo organizador. Oscar, no sé si quieras agregar algo más. No, pues solamente manifestar también mi gratitud hacia todos. Se han abierto, por una parte, muchos elementos que nos pueden permitir la reflexión. Hemos tenido ponencias maravillosas, hemos tenido conferencias magistrales muy exquisitas. Ha sido un gusto y yo espero que ustedes también lo hayan disfrutado y que sobre todo quede la inquietud de seguir participando en este tipo de eventos. Muchas gracias de todo corazón desde México para Argentina, desde México para Perú, desde México para Colombia, desde México para España, desde México para Francia, que también tuvimos ponencias de Francia. Y bueno, pues no me queda otra cosa más que desearles una excelente tarde, noche, dependiendo de dónde estemos ubicados, y pues esperarlos en el próximo coloquio y en los próximos eventos que vamos a programar. Un abrazo a la distancia, pero caluroso. Un abrazo enorme. Me he sentido muy bien, muy querida, muy contenta de volver a ver a mi alumno y contarán conmigo todas las veces que quieran. Un beso muy grande para todos desde Argentina. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas noches. Tardes. Gracias, Jairo. Gracias, Jairo.
Hasta luego.